Juan Calvino. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente la imagen de un reformador, así, muy austero, muy severo. Pero, ¿qué tal si la historia real es mucho, pero mucho más sorprendente? Hoy vamos a desarmar ese mito. Y ahí está. Esa es la caricatura clásica, ¿no? El teólogo de lógica implacable. Su nombre casi siempre se asocia con las ideas más duras de la fe. Y bueno, sí, la barba era real, eso no se lo quitamos. Pero esa imagen que proyecta es solo una parte de la historia. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Es esta la historia completa? Y la respuesta es un rotundo no. Cuando uno se pone a explorar su vida, lo que se encuentra es una historia, mucho más compleja y, la verdad, mucho más fascinante de lo que se cree. Muy bien, empecemos por el principio. Y aquí viene la primera sorpresa. Porque la historia de Calvino no comienza, para nada, en la austeridad. De hecho, es todo lo contrario. A ver, pongamos las cosas en contexto. Nació en 1509 en Francia. Su padre era un exitoso notario de la catedral, lo que significa que la familia pertenecía a la clase acomodada. Esto es clave, porque gracias a eso recibió la mejor educación de su tiempo. O sea, nada de ese reformador rústico que a veces se pinta. Él era en realidad un chico de la élite. 15 años. Quédense con este número. ¿Por qué 15 años? Porque es la clave de una de las mayores y más jugosas ironías de toda su vida. Pues sí, así como suena. Durante 15 años, la formación de Calvino, la mejor educación de Europa, fue pagada por completo por la Iglesia Católica. La misma institución que después iba a desafiar. Un obispo lo tomó bajo su ala, lo apadrinó, invirtiendo en el joven, que sin saberlo se convertiría en uno de sus críticos más feroces. Increíble, ¿no? Y aquí la historia se pone todavía más interesante. Porque todo esto de la revolución religiosa, de cambiar el mundo, no estaba en sus planes. Para nada. Sus ambiciones personales eran, mucho más tranquilas. Miren este cruce de caminos. Por un lado, el plan de su padre, que estudiara Derecho. ¿La razón? Muy simple. Era mucho más rentable que la teología. Daba más plata. Pero el plan del propio Calvino era otro. Él solo quería una vida tranquila, dedicada a sus libros, al estudio académico. Él quería ser un erudito, no un líder de masas, ni mucho menos un revolucionario. Pero ya sabemos cómo es esto. El destino, la providencia, como quieran llamarlo, tenía otros planes. Un simple viaje, una parada no planeada, estaba a punto de convertirse en el punto de inflexión de su vida y, sin exagerar, de la historia de Europa. La cosa fue así. El plan era viajar a Estrasburgo para tener esa vida de estudio tranquilo que tanto quería, pero, sorpresa, una guerra lo obliga a desviarse. Termina teniendo que pasar una sola noche en Ginebra. El problema, o la bendición, es que para ese momento su libro, La institución de la religión cristiana, era un exitazo, un bestseller. Y claro, su fama lo precedía, así que su llegada no pasó para nada desapercibida. Y aquí es donde entra en escena Guillermo Farel, el reformador local. Un tipo de carácter, digamos, intenso. Farel busca a Calvino, se entera de sus planes de una vida académica tranquila y ¡boom!, estalla. Le lanza esta frase que es casi una maldición y que sacudió a Calvino hasta los cimientos. Dicen que esa noche Calvino no pegó un ojo. Las palabras de Farel le daban vueltas y vueltas en la cabeza. Lo que iba a ser una simple parada de unas horas para descansar se transformó en una misión de casi 30 años. En una sola noche, el erudito renuente se convirtió, a la fuerza, en el reformador de Ginebra. Y bueno, su tiempo en Ginebra fue intenso. Muchísimo trabajo, pero también muchísima controversia. Y hay un evento en particular que, para bien o para mal, ha marcado su legado para siempre. Hay que hablar de ello. Hablemos del juicio de Miguel Servet, que es un tema complicado, pero para entenderlo bien hay que viajar al siglo XVI. Primero, Servet ya era un fugitivo, condenado a muerte en toda Europa por herejía. No era un tema solo de Ginebra. Segundo, y esto es clave, fue juzgado por un tribunal civil, no uno religioso. Tercero, Calvino, que era doctor en Derecho, actuó como un consultor legal, un experto, pero no era el juez. Y cuarto, de hecho él pidió una ejecución más humana, no la hoguera. Ojo, esto no es para absolver a nadie, pero sí para poner las cosas en su contexto histórico real. Y ahora vamos al final de su vida, porque su último acto es, quizás, el que mejor resume quién era, y el que choca de frente con esa imagen de hombre hambriento de poder. ¿Cuál fue su último deseo? Algo muy concreto. Ser enterrado en una tumba sin nombre, sin lápida, sin ninguna marca. Quería, literalmente, desaparecer.
Y la razón detrás de esto era puramente teológica. Para él, cualquier atención que se pusiera en su persona, incluso en su tumba, era como quitarle protagonismo, restarle gloria a Dios. Este deseo de anonimato total en la muerte es exactamente lo opuesto a la imagen de un dictador egoísta, ¿no creen? Y esto nos deja con una paradoja increíble para cerrar. ¿Cómo es que un hombre que solo quería una vida tranquila de estudios y que al final de todo pidió ser olvidado, terminó cambiando el curso de la historia? ¿Cómo se convirtió en una de las figuras más influyentes del mundo occidental? Una biografía, sin duda alguna, totalmente inesperada.